En Latinoamérica se puede observar que mientras los precios de los bienes y servicios básicos son más bajos que en Europa o en Estados Unidos, muchos otros productos que no son de primera necesidad tienen precios más altos que en Estados Unidos o que en Europa. En la pantalla podemos ver un ejemplo muy obvio, ¿no? Son los nuevos precios que, digamos, desde Japón fija Nintendo para la Wii en Europa, en Estados Unidos y en México. Como se puede ver, en México es casi el 50% más caro que en Estados Unidos. Y bueno, incluso en otros países latinoamericanos todavía es mayor la diferencia. El caso es que aunque eliminemos las distorsiones que puede causar los aranceles, los impuestos internos, el transporte, la distribución o el tipo de cambio, bueno, pues aun eliminando todo eso, tenemos todavía unos precios de cámaras, de MP3, de muchos otros productos que no son electrónicos, en definitiva, de muchos productos que no son básicos, tenemos precios bastante más altos en Latinoamérica. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es? Bueno, pues una de las explicaciones, o una de las razones está en la distribución de la renta en Latinoamérica, en la desigual distribución de la renta en Latinoamérica. Y bueno, pues para verlo más claramente, vamos a un ejemplo en el que podemos hacer un pequeño ejercicio que nos va a demostrar por qué es esto. Bueno, esto es un gráfico, es una gráfica de las basadas en los estudios del profesor Xavier Sala y Martín. Dejo también un enlace en la parte inferior de la pantalla a uno de sus estudios, uno de sus trabajos muy interesantes y donde se puede ver la metodología de donde salen estas gráficas, ¿no? Al final, esto es una gráfica de la distribución de la renta en un país europeo, un país típico europeo, o en Japón, por ejemplo, es similar. En el eje de las X tenemos los ingresos y en el eje de las Y el porcentaje de población que llega a alcanzar esos ingresos. Bueno, como podemos ver en el gráfico, la mayor parte de la población se concentra en una, digamos, clase media acomodada. Ahora bien, cuando superponemos la distribución latinoamericana, pues realmente podemos ver muchas diferencias. Esto sería una distribución, podemos decir que es casi la distribución exacta de Brasil o de México, ¿eh? Son unas distribuciones donde vemos un pequeño país rico junto a un gran país pobre, y en medio, donde debería estar la clase media, hay un hueco. Obviamente, pues ni que decir tiene que las diferencias entre pobres y ricos son mucho más grandes. Ahora, vamos al ejercicio. Vamos a suponer que tenemos un producto al que le fijamos un precio alto, de forma que solo el 25% de la población puede llegar a comprar ese producto, ¿no? Puede llegar a pagar ese precio. Ahora bien, podemos tener otra estrategia donde con un precio bajo nos llega a comprar hasta el 75% de la población. Dependiendo de los márgenes obtenidos con cada uno de los precios, por ejemplo en este caso decimos, bueno, pues tenemos un $80 de margen, de beneficio unitario, en el caso del precio alto, y 40 solo en el caso del precio bajo. Pero como con un precio más bajo llego a una población mucho más amplia, me vale la pena, maximizo mi beneficio con ese precio bajo. Ahora bien, ese mismo producto con esos mismos precios, vamos a ver qué pasa en la distribución latinoamericana. Pues bien, en la distribución latinoamericana, con el precio alto, solo el 15% de la población llega. Pero es que, aunque bajemos el precio, solo estamos alcanzando un 25% de la población. Y ya, digamos, con los mismos números que antes, ya no me salen las cuentas. ¿Qué pasa? Bueno, si quisiera llegar al 75% de la población, tendría que bajar tanto los precios que para este producto concreto pues ya entraría en pérdidas. Mientras que el precio alto es el que me maximiza el beneficio. Por lo tanto, conclusión, vuelvo a un precio alto. En resumen, por así decirlo, los ricos me compran igual, aunque se lo pongan un poco más alto. Y los pobres, pues no me lo van a comprar de ninguna manera, aunque se lo ponga un poco más bajo. Y la clase media
Bueno, pues la clase media, como no existe prácticamente, esa sí que me da del todo igual. Por supuesto, esto es una simplificación, hay otros factores que influyen en el equilibrio de la demanda y de la oferta, pero bueno, también hay otras implicaciones de esta distribución de la renta. Por ejemplo, vamos a ver, el ser humano tiene una necesidad, una vez cubiertos las necesidades básicas, tiene una necesidad de diferenciarse. Vamos a ver, por ejemplo, a ninguna mujer le gusta ir con el mismo vestido que otra a una fiesta, ¿no? Eso es, o sea, es decir, el ser humano queremos diferenciarnos de los demás una vez cubiertas nuestras necesidades básicas. Con una renta, con una distribución de la renta como la latinoamericana, los ricos se pueden diferenciar fácilmente de los pobres a través de bienes de estatus. Estoy ahí, estoy en México, me compro un buen reloj de marca porque digamos que los demás no se lo pueden comprar. Ahora bien, en una distribución más igualitaria, en una distribución de la renta como podemos encontrar en Europa o en Japón, ya no es tan fácil diferenciarse a través de esos bienes de estatus. Por lo tanto, hay que diferenciarse a través de otras cosas. ¿El qué? Bueno, pues me compro mi mejor equipamiento para ir a pescar porque soy un gran pescador y eso es lo que me distingue. Es decir, hay un traslado desde el gasto en bienes de estatus hacia el gasto en bienes más ligados con las particularidades o las afecciones. Y eso abre también una buena oportunidad a todo lo que son bienes o mercados de nicho. Y lo que es más interesante para Latinoamérica es que esta distribución de la renta ha ido variando. De hecho, en el pasado teníamos una distribución en 3 picos, es decir, de nuevo, el pequeño país rico, el gran país pobre, y aún teníamos un mediano país, vamos a decir, muy pobre. Un porcentaje de la población de muy pobres que ha ido disminuyendo, eso es cierto, en estos últimos años se han hecho esfuerzos contra la extrema pobreza y eso ha ido disminuyendo, y si todo sigue bien, podemos ir pasando a una distribución en la que, como vemos, se va creando una clase media. Hay una parte importante de esa gran masa de pobres que va prosperando y se va juntando, digamos, un poco ya con la clase rica, creando una clase media. Y esto es muy importante porque si ahora repetimos el ejercicio con esta distribución, pues, como vemos, ahora sí nos salen las cuentas. Ahora sí que vale la pena este tipo de estrategias. Estrategias que, pues en otro contexto, son, por ejemplo, estrategias de low cost. Es decir, al final lo que estamos viendo es que si los cambios en la distribución de la renta tienen pues, el escenario previsto o van en la línea de lo que podría predecirse, vamos a ver un advenimiento de una clase media, una aparición de una clase media que tiene muchos efectos. Entre otros, pues por ejemplo, lo que decimos, estrategias de low cost. O entre otros, pues la aparición de nuevos nichos de mercado, de nuevos nichos de consumo. Y al fin y al cabo son oportunidades que las empresas latinoamericanas pueden tomar, ¿no? Esperemos que así sea, que las tomen. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias. Cualquier cuestión y comentario ahí les dejo mi correo electrónico. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias.